Las crisis económicas de México de las últimas 3 décadas tienen como una de sus manifestaciones más graves la pérdida de empleo. Por eso, en este trabajo nos proponemos como objetivo mostrar los efectos que han tenido las crisis en México en el crecimiento económico y en el mercado laboral, en la desigualdad y en la pobreza desde los años de 1980. Los resultados encontrados dan cuenta del incremento de la informalidad, la desigualdad y la pobreza a lo largo del periodo, que coinciden con el modelo neoliberal aplicado para combatir la crisis. Por lo tanto, se debe considerar seriamente un cambio de las políticas económicas y sociales hasta ahora aplicadas. Se requiere de reformas económicas más de fondo que impulsen la demanda de trabajo y con ello incrementar empleos mejor remunerados, que beneficien a los individuos de los grupos bajos, como la que podría reducirse el desempleo, la desigualdad y la pobreza que han flagelado a la mayoría de la población de México. El 5 de febrero de 1982, el presidente López Portillo salió en cadena nacional a declarar: "Lo más increíble del caso es que mucha gente decidió tomar sus precauciones moviendo sus ahorros a las cuentas en dólares que en aquellos años ofrecían los bancos mexicanos, porque resulta que otra curiosidad de aquellos tiempos es que podías entrar a una sucursal de Banamex, Bancomer o cualquier otro de los bancos que existían en aquel entonces y pedir que te abrieran una chequera o una cuenta en ahorros de dólares. El Banco de México se quedó sin dólares para vender, por lo que tuvo que salirse del mercado cambiario. Ese día el peso pasó de 26.81 a 37.55 por dólar. Para los primeros días de agosto, el tipo de cambio era de 48.79 pesos por dólar. El 6 de agosto, la trampa se cerró sobre aquellos que habían tenido confianza en el sistema bancario nacional. La más baja, fijada en 49.13 pesos por dólar, serviría para la conversión a pesos de los depósitos bancarios en dólares, el pago de deudas y las importaciones prioritarias. El tipo de cambio libre quedó ese día en 75.33 pesos por dólar. Para los primeros días de agosto, el tipo de cambio era de 48.79 pesos por dólar. El 6 de agosto, la trampa se cerró sobre aquellos que habían tenido confianza en el sistema bancario nacional. La más baja, fijada en 49.13 pesos por dólar, serviría para la conversión a pesos de los depósitos bancarios en dólares, el pago de deudas y las importaciones prioritarias. El tipo de cambio libre quedó ese día en 75.33 pesos por dólar. El mismo que además siguió subiendo hasta 104 pesos por dólar por la tarde del 31 de agosto. En un mes, los ahorradores que habían dejado su dinero en México habían visto desaparecer el 50% de su patrimonio medio en dólares. En su último informe de gobierno, confiscó los bancos privados e impuso un control de cambios, además de la pérdida del poder adquisitivo de los salarios y la destrucción de los ahorros. La crisis de 1982 destruyó una buena parte del apartado productivo nacional. Muchos otros negocios fueron atrapados con deudas en moneda extranjera y flujos en pesos. También, a causa de la caída de los precios del petróleo, las exigencias impuestas por el pago puntual de la deuda externa agravaban por la sacudida de los mercados de capital cada vez que aumentaba la tasa de interés. Otras causas fueron la caída en los salarios, el crecimiento en los niveles de desempleo y la disminución del gasto público destinado al desarrollo social, al combinarse con la reducción en el nivel general de la actividad económica y un fuerte proceso inflacionario, hizo a la sociedad mexicana durante estos años de crisis más desigualdad y pobreza. En su último informe de gobierno, confiscó los bancos privados e impuso un control de cambios, además de la pérdida del poder adquisitivo de los salarios y la destrucción de los ahorros. La crisis de 1982 destruyó una buena parte del apartado productivo nacional. Muchos otros negocios fueron atrapados con deudas en moneda extranjera y flujos en pesos. También, a causa de la caída de los precios del petróleo, las exigencias impuestas por el pago puntual de la deuda externa agravaban por la sacudida de los mercados de capital cada vez que aumentaba la tasa de interés. Otras causas fueron la caída en los salarios, el crecimiento en los niveles de desempleo y la disminución del gasto público destinado al desarrollo social, al combinarse con la reducción en el nivel general de la actividad económica y un fuerte proceso inflacionario, hizo a la sociedad mexicana durante estos años de crisis más desigualdad y pobreza. La economía mexicana había retomado el camino del crecimiento, pero los desequilibrios financieros y monetarios persistían e incluso se acentuaban.
La inflación fue particularmente importante y los objetivos del acuerdo de estabilización no fueron completamente respetados. Como ya se mencionó, el auge de la actividad petrolera aceleró fuertemente el crecimiento del Producto Interno Bruto, con un 8.3% en 1980 y un 8.1% en 1981. Pero los desequilibrios persistieron e incluso se acentuaron. Una inflación sin precedentes, crecimiento de los déficits del sector público y de la cuenta corriente de la balanza de pagos, así como un aumento de la deuda externa a un nivel peligroso, ya que de 37.000 millones en 1978 pasó a 71.000 millones de dólares en 1981. Para este último año la situación se tornó complicada ante los cambios de la política económica implementados por Estados Unidos, particularmente el aumento de las tasas de interés en ese país y en esos mercados internacionales, a lo que se agregó la baja de los precios del petróleo. Todo lo anterior hizo más difícil el manejo de las finanzas públicas del país, ya que con la disminución de los precios petroleros ingresaban menos divisas y, por el contrario, salían en mayor proporción, ya que el monto de los intereses de la deuda pública era mayor, a la que se sumó a un nivel oleado de especulación financiera y la salida de capitales. Cambiaría que no lograrán estabilizar la moneda nacional, ante el cual el valor del dólar en ese año se incrementó en un 375%, sino que, por el contrario, solamente señala el principio de un año marcado por la austeridad, por una inflación nunca antes vista, casi 100% durante el año de 1982, y por medidas de política monetaria. En febrero de 1982, el gobierno se retiró del mercado de cambios y el peso vuelve a devaluarse, acontecimiento que, a diferencia de las depreciaciones previas del peso mexicano, no termina con la inestabilidad financiera. El gobierno mexicano se vio obligado en noviembre de 1982 a firmar una nueva carta de intención con el FMI que comprometía el futuro abierto de Miguel de la Madrid, que tomaría posesión el 1 de diciembre de ese año, a aplicar un severo programa de austeridad para reducir drásticamente el déficit fiscal, y también imponía el gobierno mexicano reformas a la Constitución para privatizar empresas públicas y abrir la economía del mercado mundial, a mantener bajos los salarios y a disminuir los gastos públicos en los terrenos sociales, etc. Es decir, impulsar una política distinta a la que se había llevado a cabo anteriormente, una política económica de tipo neoliberal.